Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Siendo exactamente las 12 horas con 30 minutos de este día 12 de abril de 2016, daremos inicio a la 13ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido, por favor, secretaria, haga el pase de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 13ª sesión ordinaria de fecha 12 de abril de 2016 se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Una vez iniciada esta 13ª sesión ordinaria, haremos un receso en este momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En este momento reanudaremos la sesión exactamente en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo, que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica de este Pleno. En vista de que nos ha sido enviado con anticipación, pido a mis compañeros omitir la lectura y bueno, yo misma tengo que hacer algunas precisiones para retirar algunos asuntos. Si me permiten mis compañeros, por favor, secretaria, tome nota de que yo estaría retirando para un mejor estudio con motivo de los comentarios recibidos en el prepleno que antecedió a esta sesión, el proyecto de resolución relativo a los recursos 861 y acumulado, el recurso 921, el recurso 1016 y el recurso 1041 y acumulados. Reitero, 861 y acumulados, 921, 1016, 1041 y acumulados. Gracias. ¿Más uno? Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Solo hago también, por favor, si mis compañeros comisionados me lo permiten, el retiro del recurso 855 y acumulados para un mejor estudio. Muy bien, entonces, recapitulando, secretaria, por favor, se retiran del orden del día los proyectos de resolución relativos a los siguientes recursos de revisión: 855 y acumulados, 861 y acumulados, 921, 1016 y 1041 y acumulados. También, antes de votar el orden del día, y por supuesto que sin dejar de agradecer la comprensión y la buena disposición y el apoyo de mis compañeros comisionados, que me han permitido hacer 2 bloques para la votación, toda vez que tengo que estar también en la Cámara de Diputados en los trabajos relacionados con la elaboración de lo que será la Ley de Transparencia del Estado. Entonces, bueno, agradeciendo nuevamente esta buena disposición de mis compañeros, haremos 2 bloques, secretaria. El primer bloque de ellos es de asuntos que inclusive inicialmente debieron ser acumulados. Me refiero a los proyectos de resolución relativos con los siguientes recursos de revisión: número 926, 931, 932, 936, 1076 y del bloque de negativas 726 y acumulados. En este primer bloque la votación se tomará también en bloque para no hacer precisiones puntuales por cada uno de los recursos. Enseguida haremos un bloque de los asuntos relacionados con mi ponencia, por razón de que me tengo que retirar, y voy a listarlos para modificar el orden del día. El primer asunto sería el proyecto de resolución relativo al recurso de resolución 651, 781, 836, 876,
891, 896, 991, 996 y de negativas el 881, 886 y 911. Una vez agotada la votación de este bloque, adelantaremos en el orden del día el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 723. Después de se recorre la numeración para agotar completamente los asuntos relacionados en este orden del día. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Yo respetuosamente solicitaría que se dé la votación en 3 sentidos. Uno, para aprobar en lo general el orden del día, una votación con respecto a los 2 bloques y una tercera votación con respecto a adelantar este último recurso. Sí, por supuesto. Entonces, a ver, secretaria, le pido tome la votación respecto. Haremos un receso en este momento. Bueno, muy bien. Gracias otra vez a todas y todos. A ver, secretaria, recapitulando, para someter a votación este orden del día a este pleno. Los asuntos que se retiran los tenemos perfectamente identificados y la numeración se recorre. Un primer bloque de asuntos similares en donde he relacionado 1, 2, 3, 4, 5, 6 proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión que he enlistado. El segundo bloque, nada más por favor tome nota, que el bloque se integra a partir del recurso 781, no el primero del actual punto 4 del orden del día del recurso 651. ¿Sí? Por lo tanto, después de este bloque, que inicia en el 781, la numeración se recorre. ¿Les parece bien? Muy bien. En esos términos, le pido por favor tome la votación para que aprobemos el orden del día. Comisionados, les pido emitan su voto en relación al orden del día con las modificaciones expresas por la comisionada presidenta, si lo pueden emitir. Gracias. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones expuestas, retirando los asuntos ya listados y emitiendo 2 bloques para votación. Muy bien, muchas gracias. Estamos entonces en el punto 3 del orden del día relativo a la aprobación del acta InfoEM, /ORD, /12, /2016, de fecha 6 de abril de 2016, por lo cual, si están de acuerdo mis compañeros, les pido la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta InfoEM, /ORD, /12, /2016, de fecha 6 de abril de 2016. Muy bien, gracias. Hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y es el turno de proyecto de resolución del recurso de revisión 651 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto de la Procuraduría General de Justicia. En este proyecto de resolución propongo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Sí, perdón. Sí. Primero vamos a someter a votación el bloque relativo a los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión. El recurso de revisión 926, que yo misma someto a consideración de este Pleno, el recurso de revisión 931, que yo misma someto a consideración de este Pleno, el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 932 que ha remitido a este Pleno la comisionada Eva Abait Yapur, el recurso de revisión 936, el recurso de revisión 1076 y de negativas de información tenemos el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 726 y acumulados. Tiene el uso de la voz la comisionada Abait.
Gracias, comisionada presidenta. Por lo que refiere al recurso 932 que se somete a votación en este bloque, quisiera hacer la siguiente apreciación. En el resolutivo segundo, en el punto número 2, pido que se elimine el último renglón, es decir, se quedaría hasta enero del 2016, punto. Esa sería la modificación. Y hacer el comentario que este resolutivo segundo cuenta con los 2 párrafos que hemos venido votando e incluyendo en los proyectos. Si me permiten, le voy a dar lectura cómo quedaría. De ser el caso, emitir el acuerdo de comité de información en términos del artículo 30, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se suprimen o eliminen dentro del soporte documental respectivo, objeto de las versiones públicas que formulen y se pongan a disposición del recurrente. Y el segundo párrafo, para el caso de que exista en los archivos de la, y dependiendo la dependencia a la cual fueron solicitados, información generada que considere debe ser clasificada como confidencial o reservada en términos de los artículos 20 y 25 respectivamente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Deberá emitir y en su caso entregar el acuerdo de clasificación de información en términos de los artículos 21 y 30, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en el que funde y motive las razones por las que clasifica la información y se pongan a disposición del recurrente. Es cuanto. Muy bien, entonces, por favor, secretaria, antes de tomar la votación, tome nota que los proyectos de resolución que yo misma someto a consideración de este Pleno en relación a los recursos 926, 931, 936, 1076 y 726 y acumulados contendrán los puntos resolutivos exactamente como los ha mencionado en este momento la comisionada Eva Baid Yapur con respecto del recurso 932. ¿Sí estamos aquí? Muy bien, tome la votación, por favor. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto a este primer bloque de recursos de revisión, a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta y con las modificaciones expuestas por la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionada Baid. A favor del bloque con los recursos 926, 931, 936, 1076 y 726 y acumulados modificados. Gracias. Comisionado Luna. A favor de los proyectos de resolución que integran este bloque, con las modificaciones señaladas por la comisionada Eva Baid y asumidas también por la comisionada Josefina Román. Comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de los proyectos del bloque con sus modificaciones. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión pertenecientes a este primer bloque: 926, 931, 936, 1076, 726 acumulados con las modificaciones expuestas y la resolución del recurso de revisión 932. Muy bien, muchas gracias. Es el turno del segundo bloque que muy amablemente mis compañeros me han hecho favor de aceptar que se adelanten en este orden del día. Por ello, me voy a referir a Muy bien, me voy a referir entonces a los proyectos de resolución relativos a los siguientes recursos de revisión. El recurso de revisión 781, el recurso de revisión 836, el recurso de revisión 876, el recurso de revisión 891, el recurso de revisión 896, el recurso de revisión 991, el recurso de revisión 996 y de negativas de información, el recurso de revisión 881, 886 y 911. En este caso, también, si mis compañeros me lo permiten, estaría proponiendo alguna modificación con respecto del documento inicial que se ha enviado como anexo a la convocatoria a esta sesión. En el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 876 con respecto al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en donde estoy proponiendo la revocación de la respuesta del sujeto obligado, si lo tienen a bien, quisiera modificar el resolutivo segundo en la primera viñeta para que quede como sigue, secretaria. La plantilla de personal o documento análogo
donde se incluya el nombre, categoría y o puesto y área de adscripción de los servidores públicos del sujeto obligado. Todo lo demás que se ha enviado previamente, pido a mis compañeros que se conserve el resolutivo primero y el resto del resolutivo segundo exactamente en sus términos. También, si me permiten, quisiera proponer una modificación en el resolutivo, en el proyecto de resolución relativo al recurso 881, que se encuentra en el bloque de negativas de información con respecto del municipio de Atlacomulco, y que al ser negativa propongo a este pleno ordenar entrega de información, nada más haciendo la precisión en el resolutivo segundo, en la única viñeta que existe, que la entrega se ordena entrega de información relativa a 2016, porque no se precisa el periodo de entrega de información. Y por último, me refiero al proyecto de resolución relativo al recurso 911, también de negativas de información, relacionado con el municipio de Temamatla, en donde, si mis compañeros están de acuerdo, les propongo hacer una precisión también en el resolutivo segundo para que la segunda viñeta quede como sigue. De los documentos donde conste el grado máximo de estudios del secretario del ayuntamiento, tesorero municipal y contralor municipal. De estos últimos, también el título profesional. De estos dos últimos, sí es cierto, de estos dos últimos, también el título profesional. Con estas precisiones a los proyectos de resolución de los recursos 876, 881 y 911, por favor, secretaria, tome la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de este segundo bloque de resoluciones de recursos de revisión que presenta la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, y a los que ya ha dado lectura ella misma y con las modificaciones también precisadas por ella. Comisionada Abaid. A favor del bloque con la modificación al 876, 881 y 911. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada en el 876, 881 y 911, a favor con voto particular en el 836 y en el 896, y el resto en los términos presentados por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos del bloque con las modificaciones propuestas al 876, al 991 y al 881. Gracias. Comisionada Martínez Sánchez. A favor del bloque con la modificación al 876, 881 y 911. Gracias. Muy bien. Comisionadas, se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 781, 836, 876 con las modificaciones expuestas, 891, 896, 991, 996 y 886, y los recursos 881 y 911 con modificaciones, y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en los recursos de revisión 836 y 896. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Así, entonces, hemos llegado al punto relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión 651, que yo misma he sometido a consideración de este pleno respecto de la Procuraduría General de Justicia, en donde propongo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Antes de someterlo a votación, también, si me permiten, quisiera hacer una precisión en el resolutivo segundo, en la primera viñeta, para que quede de la siguiente manera. Se ordena a la Procuraduría General de Justicia, sujeto obligado, atienda la solicitud de información número 63
de 2016 y haga entrega vía Cymex en los términos del considerando tercero de esta resolución de las estadísticas delictivas inherentes a homicidios de hombres y mujeres, punto final. De los años 2011 a 2015. Punto. Muy bien, por favor tome la votación, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 651 que remite la comisionada presidenta y con las modificaciones que ya ha hecho ella misma. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor. Modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 651, modificando la respuesta del sujeto obligado con las modificaciones expuestas. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 664 y 668 que presenta a este pleno el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Nezahualcóyotl. En este caso, el comisionado ponente propone al pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada presidenta y que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 664 y 668, modificando las respuestas del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 665, 666 y 667, proyecto que presenta la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Nezahualcóyotl, y en este proyecto la comisionada propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, quiero hacer una precisión en el resolutivo primero, pues por un error involuntario repetimos el recurso de revisión 666 cuando debiera decir 667. Sí nos parece importante hacer esta precisión porque, bueno, aparentemente pudiera cambiar el recurso. Entonces, debe decir: resultan procedentes los recursos de revisión 665 diagonal Infoem diagonal IP diagonal RR diagonal 2016, 666 diagonal Infoem diagonal IP diagonal RR 2016 y 667 diagonal Infoem diagonal IP diagonal RR 2016, y lo demás continúa en la misma forma en la que estaba presentado. Gracias, comisionada. Con estas precisiones que hace la propia comisionada ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 665, 666 y 667, que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 665, 666, 667 con las modificaciones expuestas y modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 669 y 670, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Nezahualcóyotl. En este caso, el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para proponer también una modificación en el resolutivo segundo, para precisar precisamente el periodo de entrega de la información, para quedar de la siguiente manera en la única viñeta que aparece en este resolutivo segundo, quedando de la siguiente manera: documentos públicos firmados por el titular de la subdirección de la Contraloría Municipal de la Unidad Administrativa, profesor Carlos Jan González, del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del 2015. Por favor. Muy bien, con esta precisión realizada por el propio comisionado ponente en el resolutivo segundo, por favor, secretaria, tome la votación.
Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, a los que ya dio lectura la comisionada presidenta y que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas por el ponente la resolución de los recursos de revisión acumulados 669 y 670, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 675 al 678, proyecto remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Nezahualcóyotl. En este caso, la comisionada propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. De igual manera, quiero hacer una precisión. En el resolutivo primero, quiero agregar al inicio del párrafo: resultan fundados los motivos o razones de inconformidad hechos valer por el recurrente en los recursos de revisión, por lo cual, y continúa el párrafo en los mismos términos en los que ya estaba presentado. Muy bien, gracias, comisionada. Sin modificar el sentido de la resolución que se señala en el resolutivo primero y con las precisiones realizadas por la propia comisionada ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 675 al 678, que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez y con las modificaciones ya expuestas por ella misma. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor del proyecto de resolución con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados del 675 al 678 con las modificaciones expuestas por la ponente y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 719, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Metepec. En este proyecto, el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 719 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 719 revocando la respuesta del municipio de Metepec. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 720 que ha sido remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría de la Contraloría. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone al Pleno confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 720 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Un momento, por favor, secretaria. Sí, perdón. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Sí, perdón. Voy a hacer nada más una precisión también en el resolutivo primero. Dice que se confirma la respuesta notificada por el sujeto obligado a la solicitud de información, pero fue una solicitud de derechos ARCO. Entonces, en el resolutivo primero voy a sustituir la palabra para que quede con mayor precisión y el texto final dice: se confirma la respuesta notificada por el sujeto obligado a la solicitud de derechos ARCO. Pero es cierto. Muy bien, entonces, secretaria, por favor, tome la votación con esta precisión al resolutivo primero que realiza la propia comisionada ponente. Por favor, secretaria. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 720 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez y con la precisión hecha al resolutivo primero. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión
720, con las modificaciones expuestas por la ponente y confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 723 que ha remitido a este pleno el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. En este caso, el comisionado ponente propone al pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solicité el uso de la palabra para proceder a exponer el proyecto de resolución y desde luego estar atento a las observaciones y comentarios que tengan a bien señalar. Iniciaré esta intervención y espero culminar la segunda parafraseando a Benedetti. Diré entonces, señoras y señores, que hoy trataremos no del imperialismo, pero sí de los cuerpos de seguridad auxiliares del Estado de México. Una entelequia casi tan inteligible como la primera. A la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana llegó una solicitud de acceso a la información pública mediante la cual se requiere, respecto a estos cuerpos de seguridad auxiliares del Estado de México, el número de guardias, policías escoltas o equivalentes que se encuentren adscritos a dicha agrupación, el nombre del titular o responsable de la agrupación, el listado concentrado o equivalente del catálogo general de bienes muebles de dicha corporación, en donde se especifiquen los vehículos automotores, así como la matrícula de cada uno de ellos. Especificar costos y servicios ofrecidos por dicha corporación. La respuesta de la Comisión Estatal, citando el artículo 103 de la Ley de Seguridad del Estado, la fracción 15ª del artículo 8 de la ley que crea la Comisión Estatal y la fracción 22ª del artículo 10 del reglamento interior de la misma dependencia, para deducir de estas disposiciones jurídicas que la relación existente entre la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y los cuerpos de seguridad auxiliares del Estado de México es estrictamente de carácter operativo y en situaciones de urgencia o desastre, en razón de que estos no dependen orgánica, presupuestal, programática ni administrativamente. Quien solicitó esta información se inconformó y señaló que dichos argumentos constituían una afectación a su derecho. Una vez impuesto del expediente, procedimos al análisis del mismo con la finalidad de presentar un proyecto de resolución cuya primera versión entregamos para hace 2 plenos. Desde luego analizamos las disposiciones jurídicas y apreciamos que la función de seguridad pública tiene como finalidad, entre otras cosas, resguardar ciertos bienes jurídicos de la mayor relevancia, entre los cuales se encuentran la vida, la integridad personal, la preservación del orden y la paz pública. Y que en efecto, como la misma comisión señalaba, estos organismos auxiliares tienen entre sus funciones brindar servicios de custodia y protección. Y al brindar los servicios de custodia y protección, desde luego que contribuyen a la tutela de los bienes jurídicos como la vida, la integridad, los derechos y las libertades de las personas. Por lo tanto, la actividad que realiza el organismo se circunscribe a la función general de seguridad. Pero para que esta ponencia pudiera proponer la búsqueda y la entrega de la información, se tendría que apreciar alguna fuente de atribuciones para que el sujeto obligado contara, ya sea que generara, administrara o posea la información requerida. Por esa misma razón, revisamos las disposiciones jurídicas y particularmente el reglamento de la comisión que otorga a dicha dependencia la facultad para vigilar, controlar y supervisar a 3 tipos de corporaciones de seguridad. Los elementos de la propia Comisión Estatal en un extremo del espectro y en el otro extremo del espectro
a los particulares, en medio de dicho espectro a las corporaciones policíacas, municipales. Toda vez que la Comisión Estatal amplia y claramente documentó que no forman parte de dicha dependencia el CUSAEM, se descarta desde luego que estos elementos formen parte de la misma. Por no ser de carácter municipal, se descarta que sean de las instituciones de policía municipal. Y el último factor que queda, por descarte, casi como por las 3 oportunidades de la catafixia, pues son los privados. Y para abundar y fortalecer este argumento de los privados, haré referencia a la resolución 1129 y 1130 del 2015, siendo el sujeto obligado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aprobada por este Pleno el año anterior, en el que curiosamente se señala que el CUSAEM brinda servicios de seguridad privada, aprobada por este Pleno, suscrita la resolución por todos y cada uno de los integrantes de este Pleno. Y en virtud de que pudiera ser esta la condición jurídica, aprecio que la Comisión Estatal tendría facultades para realizar el registro, seguimiento y control del personal de los prestadores del servicio de seguridad privada, como lo señala la fracción 21ª del artículo 10 del reglamento en cuestión, disposición que por cierto fue omisa y sobre la que no se pronunció el sujeto obligado ni en su respuesta ni en su informe obligado. A partir de ahí, y considerando además que en su condición de organismo auxiliar, los elementos del organismo auxiliar están sujetos a la carrera policial todos, y que la carrera policial se encuentra bajo la dirección del en ese entonces secretario de Seguridad Ciudadana, es que, precisamente siendo la carrera policial, los esquemas de profesionalización, certificación y régimen disciplinario de los integrantes de dichas corporaciones, pues debieran de tener la información suficiente sobre cuántos elementos de la corporación existen y forman parte de esta carrera. Sin embargo, en el fondo, y hay que decirlo con mucha precisión, hay algo más grave. Algo más grave, que es la abdicación del Estado al control de personas que prestan un servicio de guardia y custodia de otras personas. Es el reconocimiento explícito que hay un grupo de mercenarios sobre los cuales no quiere el Estado tener control. Y eso es sumamente grave porque repercute en las condiciones de inseguridad que padecemos todos. Porque lo que aprecio con mucha claridad es que hay una maquinación permanente para abstraer del control de las instituciones públicas a esta corporación. Tan es así que aun cuando la persona se refiere al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar del Estado de México, la Comisión Estatal se pronuncia sobre este Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México cuando constan en determinados documentos públicos que el nombre correcto es el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México. Y la Comisión Estatal, sabiendo cuál es el nombre correcto, se abstiene de realizar la precisión correspondiente, porque existe un interés premeditado para impedir que la sociedad conozca con precisión las condiciones que rigen a este organismo. Esto, desgraciadamente, no es nuevo en nuestro país. Tan es así que fue precisamente situaciones similares a estas las que provocaron el punto de quiebre del derecho de acceso a la información pública en México a partir de la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Aguas Blancas, en el que apreció que efectivamente hay intentos de la autoridad por lograr la impunidad con la que actúan dentro de una cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento, todo lo cual desde luego
afecta el derecho de acceso a la información pública y sobre lo cual este órgano garante debiera de ser un resguardo adecuado para que prevalezca el acceso de la sociedad a conocer este tipo de información y a sujetar a control lo que tenga que sujetarse a control al respecto. La preocupación que muchos sectores de la ciudadanía de nuestro estado tienen sobre este tema no es menor. No es menor porque se utilizan documentos con los logotipos del gobierno del estado y en la misma resolución, en el proyecto de resolución, lo he expuesto. No es menor porque la Comisión Estatal señala que ninguno de los integrantes de los cuerpos forman parte de la plantilla de personal gubernamental. Sin embargo, los mismos cuerpos en los contratos que han firmado con autoridades federales reconocen que sus elementos se disciplinan en la materia laboral por lo dispuesto por el artículo 123, fracción segunda. Entonces, a lo que concluyo es muy sencillo. Si los cuerpos de seguridad no son elementos de la Comisión Estatal y no son elementos de las corporaciones policíacas y solo quedaban los sectores privados y ahora se dice que tampoco son sectores privados, pues entonces son marcianos, porque la ley no contempla más que esas tres figuras, o de lo que se trata es de fraude a la ley, y detrás del fraude a la ley, desde luego, puede haber circunstancias muy graves, circunstancias de corrupción, con las cuales desde luego yo no puedo ni acompañar ni justificar. Por esa razón es que presento el proyecto que voy a sostener en todos sus términos. Perdón por la extensión. Al contrario, gracias, comisionado Luna, por sus comentarios. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para manifestar los elementos que me van a llevar a manifestar mi voto a favor en torno a cómo se ha resuelto este recurso de revisión, sí, del número de, como lo precisa precisamente el comisionado en sus resolutivos, pero explicando las razones por las cuales creo que es información que se tiene que poner a disposición precisamente en el ejercicio pleno de lo que es el acceso a la información pública. Miren, voy a leer textualmente lo que se incorporó en la reforma del 7 de febrero al artículo 6, en el párrafo cuarto, en su apartado A, fracción primera, donde dice que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y aquí enfatizo, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. Preciso esto porque el artículo 21 de nuestra Constitución Política Federal establece que la seguridad pública es una función pública. El artículo 86 bis de nuestra Constitución Estatal lo vuelve a ratificar diciendo que es una función, preciso, 21 es una función del Estado entendiendo que participan gobierno federal, estatal y municipal. El artículo 86 bis de nuestra Constitución Política del Estado de México dice que es una función que es del Estado y los municipios. Es importante identificar que una cosa es función pública, otra cosa es servicio público, lo establece muy bien también nuestra Constitución Política en el artículo 115, fracción tercera, y que dice son servicios públicos, entre ellos la seguridad pública, que tendrá que atender el municipio. Lo vuelve a establecer nuestro artículo 122, diciendo que son servicios públicos los que establece precisamente esta fracción tercera del 115 de la Constitución Federal, y según la teoría del Estado, nos dice que hay una diferencia entre la función pública, el servicio público y la obra pública. La función pública es eso que da razón de ser a un Estado para hacer uso de lo que le faculta, que es el uso de la fuerza legítima que le otorga el pueblo a un Estado que lo representa.
Y recuerdo que en la discusión precisamente de la reforma al artículo 21 en materia de seguridad pública, el espíritu del legislador del Congreso de la Unión fue precisamente hacer explícito que es una función que no se puede delegar, y si se va a delegar, que no es servicio público, se puede concesionar, tendrá que entenderse que la naturaleza de función no puede dejar de ser atendida por el Estado. ¿Quién representa al Estado aquí en el Estado de México? Es precisamente quien hoy ostenta, ¿sí?, que es el Estado de México. Por eso me resulta, ¿sí?, y creo que dañino, no transmitir que este acto de autoridad que hace el gobierno estatal y que una función que está en todo su derecho de poder compartir con un órgano que yo no lo puedo clasificar en un ente público, porque bien lo establece y bien se ha definido que no tiene esa característica ni naturaleza jurídica, tampoco es un privado, ¿sí?, pero sí es parte de esa función que es pública, ¿sí? Es pública, y creo que es importante que nuestra sociedad mexicana entienda que el Estado de México tiene una necesidad particular en materia de seguridad pública, ¿sí? Somos la entidad federativa que, de acuerdo al reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el que más, ¿sí?, efectivos en materia de seguridad tiene para atender una función tan primordial que es la razón de ser de todo Estado, que es la seguridad pública, ¿sí? Hay una figura que se considera como auxiliar de esta función. Claro que tiene una responsabilidad, y creo que esa naturaleza debe transmitírsele y debe explicarle a los mexiquenses de que hay otra figura, pero es importante que se conozcan cuántos efectivos participan en esta función. No se está pidiendo otra cosa, ¿sí? ¿Qué personal es? Y creo que es una responsabilidad muy grande, sabiendo que se le permite contener dentro de sus uniformes precisamente la denominación de la instancia y dependencia que está encargado de la función pública del Estado mexicano. Esa responsabilidad se tiene que asumir, porque si se les permite a ellos tener esta denominación de la Agencia de Seguridad Estatal, pues también estaría en todo derecho una empresa de seguridad privada a que se les permita, si tiene la naturaleza de privado, que no es el caso. Yo creo que aquí abona más, y por eso hoy me voy a suscribir a la forma como resuelve el comisionado, porque creo que es importante saber cuál es la fuerza que tiene nuestro Estado de México para atender la seguridad pública. Es necesario que el mexiquense sepa que, a diferencia de otros retos que tienen otros estados, donde han estado interviniendo las Fuerzas Armadas, aquí en el Estado de México tenemos la capacidad para poder responder con nuestros cuerpos de seguridad, que ascienden casi a 70,000 efectivos, según reportes del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que obviamente representan un bloque importante de los 450,000 efectivos que hay en todo el país, para que se sumen esta policía o estos órganos de seguridad que son complementarios de una función, ¿sí?, que no es un servicio público que pueda delegarse o pueda concesionarse, es parte de la función que del Estado de México no puede prescindirse, porque así lo mandata el artículo 86 y así lo mandata el artículo 21 de nuestra Constitución Federal. No es parte de la fracción tercera del artículo 115, ni parte de eso que menciona el artículo 121 de la Constitución Estatal. Por eso, en ese sentido, mi voto va a ser a favor, suscribiendo obviamente a estos criterios y a estos principios que he manifestado, para ser coherente en la forma en cómo he determinado mi voto para otros casos de este órgano o de este CUSAE. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Muy bien, en vista de la presentación del recurso que ha hecho el propio comisionado ponente y también los muy valiosos comentarios del comisionado Javier Martínez Cruz, quiero comentar que, bueno, mi voto será en contra, y de manera muy breve voy a justificar el sentido de mi voto. Por supuesto que, siendo muy respetuosa de los comentarios aquí expresados y recalcando lo valioso que es en este pleno el que hoy se discutan estos temas. Hoy en el contexto en que estamos de una ley general de transparencia, en que precisamente hoy, en este momento, Comisiones Unidas de la Legislatura del Estado están discutiendo y analizando lo que será nuestra nueva ley estatal, me parece que es de celebrarse y de reconocerse que este tipo de temas hoy se ponen en la mesa del Pleno y se discuten. Bien, yo he adelantado que el sentido de mi voto será en contra por las siguientes razones. Primero, me preocupa
y creo que es de tomar en cuenta que el Infoem es un órgano garante constitucionalmente autónomo de dos derechos fundamentales, que es el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales. Me parece que no tenemos ninguna facultad para, en un momento dado, pronunciarnos respecto de la naturaleza jurídica de esta figura llamada CUSAEM. Yo estaría acotando el sentido de mi voto a la respuesta que hace el sujeto obligado, en donde muy puntualmente fundamenta y dice que su relación es de carácter operativo y en situaciones de urgencia o desastre. Inclusive en un acto de segunda reflexión a lo mejor llegaría hasta la misma conclusión, pero por diferentes motivos, porque insisto, me parece que un Infoem que no tiene la naturaleza de autoridad en materia de seguridad, nos pronunciemos respecto de la naturaleza jurídica de algo que no se ha pronunciado la misma Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, que no se ha pronunciado, no lo ha definido la Secretaría de la Contraloría, que los mismos tribunales no lo han definido. Entonces creo que estaríamos excediéndonos en definir esa naturaleza jurídica. Por otro lado, también yo creo que vale la pena precisar que el precedente a que se ha hecho referencia, en donde de alguna manera este pleno votó que la naturaleza jurídica de CUSAEM era privada, era en un asunto no precisamente de derecho de acceso a la información, sino era un asunto de protección de datos personales. Y aun cuando se hubiera ido así, yo preferiría reflexionar el tema y corregir en un momento dado antes de continuar en el error, haciendo uso de facultades que me parece que en este momento no tenemos. Por otro lado, me preocupa mucho el ordenar al sujeto obligado entrega de información, porque el derecho de acceso a la información es documental. Entonces, si es documental, tendría que ordenarle entregue el documento que contiene cierta información. Pero nos hemos preocupado mucho en la ponencia por identificar plenamente cuál es la fuente obligacional, la ley, el artículo, la fracción, el inciso, el reglamento, el lineamiento, que sin lugar a dudas obliga, en este caso, a un sujeto obligado estatal o municipal, valga la redundancia, a que deba tener esa información. Yo diría de pronto que si ya el propio sujeto obligado reconoce que sí tiene una relación de carácter operativo o en situaciones de urgencia, y si hay un documento que contenga la información solicitada, por supuesto que se haga la ordena de entrega de información. Pero diferente sería que en lugar de decirlo así, yo califique y defina la naturaleza jurídica cuando me parece que las facultades no me alcanzan, y me parece también que no tenemos esa precisión exacta de la fuente obligacional para decir que este sujeto obligado tiene exactamente la documentación que contenga esa información. Esa es la preocupación que tengo. Ante la duda, creo que podemos llegar tal vez a la misma conclusión por caminos diferentes. Ahora, algo que también me parece muy, muy importante es afirmaciones tales que se contienen en la resolución como investigaciones realizadas. Esto inclusive lo habíamos platicado en prepleno. Nuestra ley nos permite hacer diligencias para mejor proveer. Y cuando hacemos una diligencia para mejor proveer, inclusive llegamos a levantar actas de comparecencia. Pero las actas de comparecencia forman parte de la misma resolución en cuanto a la aportación de pruebas o el desahogo de las pruebas o la valoración de las pruebas, pero de ninguna manera constituyen un anexo de una resolución que es un acto jurídico que le pone fin a un procedimiento y que no lleva anexos. Y otro tipo de aseveraciones que a mí me parece que no pudiéramos hacerlas, inclusive jurisprudencia que se contiene en la resolución que desde mi punto de vista no es exactamente aplicable al caso concreto. Entonces creo que hay muchos puntos en este sentido que tenemos que reflexionar, y por ese motivo yo votaré en contra de esta resolución. Muy bien. Tiene el uso de la voz la comisionada Baid. Gracias, comisionada presidenta.
Sin duda, respeto y valoro los comentarios vertidos en el prepleno y en el pleno. Enriquece siempre cualquier punto de vista, siempre es respetable, pero también cuando hay puntos de vista distintos, también hay argumentos distintos. Sin duda, el día de hoy nos reúne este tema que ya hemos comentado, ya hemos puesto en la mesa aquellos argumentos por los que podemos o no podemos acompañar algún proyecto. El día de hoy no voy con el proyecto, como ya lo comenté al comisionado ponente, en virtud de que parte de lo que viene en los considerandos no lo comparto. Suscribo lo que comenta la comisionada presidenta. No podemos definir la naturaleza jurídica independientemente del recurso que ya mencionó el comisionado ponente. No somos quien para determinarla. Creo, sí, también estoy de acuerdo, que el mismo sujeto obligado reconoce que tiene algún vínculo con el sujeto al que se le está solicitando la información, pero dice que es estrictamente de carácter operativo y en situaciones de urgencia o desastre. Si bien es cierto, el acceso a la información es documental, podríamos llegar a buen puerto ordenando el documento que contuviera esto sin compartir lo que viene en el considerando, en los considerandos que se mencionaron anteriormente. Sin duda, el acceso a la información permite que se evite lo que ya comenta el comisionado ponente de temas de corrupción, de otros temas, pero para afirmar hay que probar. Entonces, yo siempre he dicho que nosotros nos contenemos a lo que es el acceso a información documental. Entonces el sujeto obligado está obligado a ordenar, a entregar esos documentos, que si bien es cierto, tiene que haber naturaleza jurídica o fuente obligacional, pero aquí mismo el sujeto obligado lo está reconociendo. Entonces, a lo que voy y comparto con la comisionada presidenta es podemos llegar a esto de ordenar la información, pero no compartiendo lo que en el proyecto, en el considerando o considerando se está estableciendo como fuente obligacional o como naturaleza jurídica del mismo ente que está mencionando, porque no somos organismo ni órgano para poder determinar la naturaleza jurídica de nadie. Eso sería mi punto por el que justifico mi voto en contra. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Primero. Perdón, ha pedido el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez. Es muy breve, creo que de igual manera tengo que expresar por qué motivo votaré en contra este recurso de revisión y de igual manera comparto los puntos de vista que han vertido mis compañeras comisionadas, en donde principalmente como instituto y órgano garante de la transparencia, nuestra obligación principal es el acceso a la información y garantizar el acceso a datos. En este caso, dentro de mi ponencia, no encontramos la fuente obligacional que vincule a la Comisión Estatal para poder entregar esta documentación. Si bien es cierto que hay un reconocimiento por parte de ellos, ya se tendría que trabajar en otro sentido para ver cómo a través de ese reconocimiento ellos pudieran tener algo que pudiera mostrar lo que el solicitante, está pidiendo, pero en este sentido expresamente y al día de hoy no existe una fuente obligacional que le obligue a la comisión a entregar esta información y bueno, estamos en procesos de transición y al día de hoy no existe esta fuente obligacional, motivo por el cual también nuestro voto será en contra. Gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. Haré uso de la palabra solamente para defender la resolución, haciendo referencia a algunos de los argumentos vertidos. Trataré de ser muy breve y, como siempre, con el mayor de los cariños y aprecios. Miren ustedes, la resolución no aborda la determinación de la naturaleza jurídica de el ente amorfo denominado cuerpos de seguridad, porque la naturaleza jurídica es clara y lo ha dicho y confesado la propia Comisión Estatal. Es un organismo auxiliar de seguridad y como organismo auxiliar realiza funciones de guardia y custodia, que, como ya señalé, implica la tutela de bienes jurídicos tan importantes como la vida, la integridad, los derechos y las libertades de las personas. Pero lo que sí hay que determinar es la relación jurídica que debe de existir entre el ente público y este organismo amorfo para determinar si hay o no hay una
obligación de que cuente con los documentos a los que se están accediendo. Esa es la gran interrogante. Y la primera respuesta a esta interrogante podría ser lo que dijo la Comisión Estatal. Solamente tenemos una relación en caso de desastre. A ver, si ya dijo que tiene una relación en caso de desastre, ¿por qué no ha dicho el nombre del titular de este organismo con el que tiene una relación en caso de desastre? ¿O qué? Cuando ocurra un desastre va a ir corriendo al primer puesto de acceso de alguna institución pública y le va a decir al elemento de la CUSAIM que está ahí: oye, tenemos una situación de desastre, ven a apoyarnos. Si la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana fuera leal a las instituciones democráticas y sabe que tiene una relación, por lo menos en caso de desastre, sabe el nombre con quien se relaciona para que cuando ocurra el desastre le eche el telefonema y le pida que todos sus elementos vayan a apoyar en el siniestro, en la atención de las personas en inundación, etcétera. Pero ni siquiera eso respondió de inicio. ¿Por qué no lo hizo de inicio? Porque no actúa con lealtad democrática y porque atrás de eso hay un intento de maquinación de la realidad. Tomemos a pie juntillas lo que dice la autoridad. Solamente tenemos una relación en caso de desastre. Muy bien, pues entonces de aquí en adelante nunca revoquemos respuestas de los sujetos obligados y nunca las modifiquemos, porque estamos declinando a nuestra función como órgano constitucional de control de las autoridades. Porque lo que nos diga la autoridad, eso es lo que hay que aceptar. No hay que investigar, no hay que realizar pesquisas, no hay que realizar la documentación y la investigación de los ordenamientos jurídicos, porque lo que ha dicho la autoridad es suficiente. Y yo solo recuerdo que aquí tenemos N cantidad de resoluciones, recuerdo algunas de algún ayuntamiento, en el que de repente dice que no tiene a un contralor, a un subcontralor municipal, y de repente dice que sí tiene a un subcontralor municipal, y yo no puedo tomar a pie juntillas la respuesta de un recurso y aceptarlo como válido. Yo tengo que sujetarlo a control y todavía estoy analizando si en ese caso, por mentirnos, acudiría ante el Ministerio Público a iniciar una denuncia penal por lo que haya implicado el que ese sujeto obligado en particular haya mentido al responder a los procedimientos ante este órgano garante que, insisto, es un órgano constitucional de control de los actos administrativos. Y creo que evidentemente debe de haber coherencia en las resoluciones. Precisamente por eso es que insistiré en la adopción del nuevo formato de las resoluciones, porque no es posible que un año antes resolvamos de una manera y al año siguiente resolvamos de la otra manera, cuando el asunto es el mismo, independientemente que uno sea acceso a datos y el otro acceso a información pública. La cuestión de calificar al ente donde se supone que están los datos o del cual requerimos la información no puede cambiar de un momento a otro. Se ha dicho que no se precisa sin lugar a dudas la fuente de atribuciones. Bueno, yo quiero decir que en DAI, frente a la duda, prevalece el principio de máxima publicidad, en derecho de acceso a la información pública. Pero tampoco es así. Yo sí no podría aceptar de ninguna manera, con el mayor de los respetos y consideración, que no hayamos precisado con mucha claridad en dónde se establece la relación jurídica que guardan la Comisión y los cuerpos de seguridad. Y es el mismo reglamento de la Comisión Estatal, en su artículo 10, fracción 20ª, donde se señala con mucha precisión que la Comisión debe realizar el registro, seguimiento y control del personal de la Comisión, de los prestadores de seguridad privada y de los cuerpos preventivos de seguridad pública municipal. Fue el reglamento elaborado por el Ejecutivo, no por el Poder Legislativo. El proyecto de reglamento fue elaborado por los especialistas en seguridad, por la Comisión Estatal, si no es que era antes la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Y si a los especialistas en materia de seguridad pública, que fueron los que elaboraron el reglamento que en su momento se emitió, se les olvidó el organismo auxiliar, estamos en problemas en el Estado de México, porque se les olvidó un grupo que entonces debemos de catalogar como mercenarios sin que estén sujetos a resolución. Y el tema de las actas a las que se señala, quiero decirlo que es una medida preventiva de protección de la ponencia a mi cargo, porque he tenido precedentes en los que he citado páginas de internet con un contenido determinado y al paso de tiempo esas páginas de internet, a pesar de que son de la Gaceta de Gobierno, se modifica el contenido del mismo. Y precisamente como soy responsable y para no incurrir en una situación que implique una responsabilidad de otra índole, ya documenté en una documental pública, que es un acta con la asistencia de personal de mi ponencia, que me impuse en una investigación que realicé de un contenido en internet y que está debidamente documentado para soportar y probar cuando se me quiere exigir lo que estoy diciendo. Yo entiendo desde luego las consideraciones, las razones, los argumentos de mis compañeras, no los comparto, por eso sostendré el proyecto de resolución y termino parafraseando a Benedetti. Señoras y señores, acaba de avisarme un compañero que afuera nos esperan algunos agentes gubernamentales, tal vez para brindarnos una clase práctica. Desémonos coraje y buena suerte. Muchas gracias. Perdón por extenderme. Bien por Benedetti. Gracias comisionado. E insisto, gracias por los muy valiosos comentarios expresados en razón de este proyecto de resolución. Y bueno, aprovechando el uso del micrófono, quisiera concluir el tema haciendo una precisión que hace un momento me parece no fui suficientemente clara cuando decía que desde mi punto de vista no existe esa fuente obligacional precisa que me lleve a la conclusión que el sujeto obligado tiene exactamente la documentación que hoy se le está refiriendo. El solicitante hace 4 peticiones que muy amablemente el comisionado ponente ya nos ha expuesto. En el proyecto de resolución que hoy se ha sometido a análisis y discusión, se concluye en los resolutivos solamente ordenar entrega de los 2 primeros relativo al número de guardias y al nombre del representante legal. Los otros 2, bueno, con motivo también del análisis de la ponencia del comisionado ponente, han sido descartados. Sin embargo, me quiero referir ya nada más muy puntualmente que el sujeto obligado hace una referencia a los artículos 103 de la Ley de Seguridad, 108 de la ley que crea la Comisión Estatal de Seguridad y 10 del Reglamento Interior. Derivado de estos artículos, lo que dice el sujeto obligado es de que sí reconoce una relación jurídica y dice es de carácter operativo y en situaciones de urgencia o desastre. Por eso yo hace rato decía que igual en ese acto de segunda reflexión y análisis bien pudiéramos llegar a la misma conclusión de la resolución que hoy se está analizando y discutiendo. Mi punto es que me parece que los términos en que está planteado este proyecto de resolución, las facultades que tenemos como un órgano de control constitucional efectivamente no nos alcanzan para definir la naturaleza jurídica